Amigos, bienvenidos al personaje de la semana de Caracol Radio. Saludamos a toda nuestra audiencia que se sintoniza como siempre a través de 90.1 FM, 1100 AM y a quienes nos siguen a esta hora a través del Facebook de Caracol Radio. Día del Trabajador, un saludo muy especial a toda la gente que, bueno, todos los días construye desde que se madruga, desde que sale a trabajar, está generando progreso para este país y para la gente que nos puede seguir en cualquier lugar del mundo. Y hoy queremos hacer una reflexión desde la vivencia de un hombre que ha ocupado muchísimos cargos a nivel internacional, un hombre que tiene el sello de Barranquilla, que ha estado en distintas empresas que son símbolo del país. Es don Guillermo Peña Bernal. Es un ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana de Bogotá, con posgrados en Harvard, en programas de Harvard en Costa Rica, en alta gerencia, con mucha experiencia en distintas empresas. Ahorita estábamos conversando, cervecería, la antigua y muy querida Celcaribe en ese momento, en el puerto de Barranquilla, recientemente en AAA y ahora una compañía global que nos va a contar un poco. Hombre, para mí es un gran honor tenerlo aquí, don Guillermo. Usted sabe todo el aprecio que le tengo, una persona que es de estos empresarios que siempre enseñan y hoy vamos a compartir su experiencia y su tiempo. Gracias, don Guillermo, por estar aquí en Caracol Radio. Gracias, Martín, y a todos los oyentes. Acérquese un poquito más al micrófono, don Guillermo. Gracias a ti y a todos los oyentes y bueno, la idea es poder compartir y compartir experiencias que hemos tenido que puedan ser aprovechadas por todos los demás. Oiga, antes que todo, usted es caracolero, porque usted escucha Caracol Radio. Total, toda la vida. Toda la vida. Oiga, ¿qué es para usted ser un caracolero? ¿Qué es para usted escuchar Caracol Radio? Mira, de las cosas interesantes en la vida, cuando uno empieza a moverse, yo siempre me levantaba y en el carro iba oyendo 6 AM, 9 AM desde toda la vida. Yo trabajaba en ese entonces con una empresa que se llamaba Carvajal, que patrocinaba parte de 6 AM, 9 AM. Y cuando llegué a vivir a Chile, era extraño. Uno se montaba en el carro y no había noticieros por la mañana. Y uno llegaba a la oficina sin saber qué había pasado. Uno oía música. Y así me pasó después viviendo en República Dominicana. Acá no pierdo la costumbre. Yo me levanto. Hoy en día tengo a la única mujer que le puedo dar órdenes en mi casa, que se llama Alexa. Y lo primero que le hago, Alexa, póngame la emisora, las noticias. Sí. La única mujer, porque el resto de sus mujeres le dan órdenes a usted. Sí, indudablemente. Oiga, ese tema de la tecnología, algunos nos golpea muy duro. ¿Usted cómo le ha ido con Alexa? Perfecto, yo tengo Alexa. Alexa en mi casa hace todo. A la única que le puedo dar órdenes de todo: prende el aire, apaga las luces, pone las emisoras, pone la música, todo lo que te puedes imaginar hace Alexa ya. Y cada día aprende más. Bueno, don Guillermo Peña, recordemos, hoy está usted en una compañía, y vamos a darle contexto a nuestros oyentes, una compañía recientemente vinculado, que está en un sector muy dinámico y que está generando mucho empleo en Barranquilla y a nivel internacional. Está usted director para Latinoamérica. Yo soy el vicepresidente de operaciones para Latinoamérica y tenemos 3 operaciones básicamente. Tenemos una operación en Barranquilla y en Panamá. La razón de haber abierto, que inicialmente era el proyecto solamente en Barranquilla, fue durante la pandemia cuando iniciamos, que en caso de que en alguno de los 2 países se pusiera complicado el tema, pudiéramos tener un plan B y compensar desde otro país. Y se presentó, o sea, por ejemplo, los confinamientos en Panamá fueron mucho más estrictos que aquí, después cuando aquí se empezó a abrir, y pudimos compensar el hecho de tener 2 operaciones en 2 sitios que nos permitiera. Y en República Dominicana tenemos un área más especializada que es desarrollo de software y mantenimiento de aplicativos para clientes en el exterior. Tenemos una operación un poco más pequeña, pero más especializada. ¿Cuántas personas vinculadas en Barranquilla, por ejemplo? En Barranquilla hoy en día estamos en producción unas 150 personas y en total sumamos 200 personas aquí, incluyendo porque desde Barranquilla manejamos todo. Desde Barranquilla se maneja todo. Sí. ¿Por qué Barranquilla? Le preguntaba yo cuando me dio esa noticia. Esta es una historia interesante. En el año 2018 yo estaba haciendo, después de que me retiré del puerto, estaba haciendo consultorías y me contactaron unos amigos de mi época, de la época de telecomunicaciones, que venía una persona que quería invertir en Barranquilla, en Colombia, y que no tenía claro si Barranquilla era la ciudad. Yo lo recibí y arrancamos en ese entonces este proyecto en el año 2018. Era un proyecto mucho más pequeño, arrancamos en ese entonces con 20 personas y ese negocio llegó a tener
80 personas, 80 agentes subcontratados, o sea, no era una compañía que hubiéramos montado la infraestructura. Yo me retiré en ese momento cuando me fui a AAA, y en AAA pues estuve alejado de eso, y después de mi paso por AAA, cuando me retiré, pues me llamaron nuevamente y me dijeron, ahora ya crecimos, necesitamos montar esta operación, vente a manejarla, y ahí estoy desde 3 días después de retirarme del otro trabajo. Bueno, precisamente por eso hemos querido este diálogo con don Guillermo Peña, porque es un hombre que tiene experiencia y mucho aprendizaje de vida, y pues no todo el mundo que tiene la experiencia la comparte, y hoy vamos a tener esa cátedra de vida desde un hombre que se hizo a partir de Barranquilla, que ha estado, ¿en cuántos países está usted, don Guillermo? Viviendo, trasladado completamente en Chile, en Colombia, en República Dominicana, y commuting en Venezuela, en Guatemala, y estuve en Argentina parte del tiempo, y en Panamá estuve haciendo trabajos también. Bueno, ¿cuál fue su primer trabajo, don Guillermo Peña? Mi primer trabajo fue en 1981, me acuerdo la fecha, 17 de febrero, en Bavaria. Entré como estudiante en prácticas al montaje de la planta de techo, la cual ya están tumbando, ya hoy en día la están urbanizando en ese momento. Y básicamente porque se estaba haciendo un ensanche y necesitaban a alguien que hablara inglés y que tuviera conocimientos técnicos. Yo estaba en 7º semestre de la universidad, ese fue mi primer trabajo. Su primer trabajo, siendo estudiante. Y de ahí me quedé trabajando, después de ahí me vine a Cervecería Águila, aquí estuve en Cervecería Águila hasta el año 86, que me vinculé con Carvajal, con el cual me moví por varios países y trabajé 10 años. Bueno, y después fui de los organizadores de la telefonía celular aquí, fui el vicepresidente de Celcaribe, estuve en Coselco en Cali, y bueno, y después en Avantel, y me moví mucho por el tema de telecomunicaciones. Celcaribe, que me acuerdo yo ese momento, la que nos empezó a hablar de ese tema, los periodistas, fue Elvia Mejía. Elvia Mejía, que sí, estuvo señor. en esa dinámica de... Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de Celcaribe y tecnología, pero regreso a esa época de estudiante porque mi hijo, por ejemplo, ahora está en el proceso de entrar en prácticas a una empresa. Es una decisión que ellos lo piensan y le consultan mucho a uno. ¿Usted qué le dice a los jóvenes que están en ese proceso de empezar una vida laboral? ¿Cuál es la carta de presentación que tienen ellos? Mira, me voy a ir un poquito más atrás, Martín. O sea, yo hoy en día, a mi edad, a los 63 años, lo que he querido es compartir mis éxitos y mis fracasos. Hubo muchos fracasos, hubo muchos éxitos. Afortunadamente los éxitos fueron más que los fracasos. Pero de los fracasos lo único que le quedan a uno son lecciones. Y eso es lo que he querido compartir con la gente joven. Yo llevo muchos años trabajando con gente joven, bastante más joven que yo, promocionando y enseñándole a la gente, haciendo coaching, haciendo mentoring, en que uno tiene que hacer lo que le gusta, cumplir, uno tiene derechos, tiene deberes, ¿sí? Pero también tiene que dar siempre un poco más de lo que se le pide. O sea, una de las cosas que en la vida le permite a uno crecer, generar riqueza, generar enseñanza, compartir, es el aprender cada día. Un buen maestro nunca deja de estudiar. Y lo que le pido yo y le digo a los muchachos, y así como está tu hijo, tienen mis hijas, yo creo que tú conoces a mi hija mayor que trabajó acá. Pero claro. Y mis otros 2 hijos, y yo creo que me han seguido las elecciones, siempre estén pensando adelante. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde van? Este es un mundo cambiante y el ejemplo lo tenemos con la pandemia. La pandemia nos enseñó que el mundo nos cambió, la forma de pensar, la forma de convivir, la forma de interactuar de la gente, la forma de trabajar cambió. Y tenemos que acoplarnos e ir para adelante. O sea, no debemos centrarnos en que esto es lo que yo quiero hacer y esto debemos estar abiertos. Yo soy ingeniero electrónico y la mitad de mi vida me la he pasado entre áreas comerciales, áreas administrativas y manejando empresas. Y la electrónica sigue siendo mi pasión. Así como hablaba de Alexa, yo todavía tengo cautines en mi casa, sigo trabajando, yo arreglo todo lo que te puedas imaginar porque me fascina, ¿sí? Y aprendo, y todos los días, y tengo ya más de 60 años para no decir el pico, ¿sí? Bueno, pero fíjese qué detalle tan interesante que usted acaba de decir, don Guillermo Peña. Es decir, ingeniero electrónico, pero usted no se quedó solamente en esa área de conocimiento. Yo entré como ingeniero electrónico y me tocó una época muy bonita porque éramos poquitos en el país y me tocó la transición de la electromecánica y la instrumentación a la electrónica y creo que tuvimos oportunidad de ensayar, aprender y de ser innovadores y fuimos bastante innovadores en esta ciudad y éramos muy pocas personas en eso.
Yo creo que Águila me dio la oportunidad, yo hice mi tesis en Bavaria y en Águila me dio la oportunidad de agarrar todas esas máquinas viejas y modernizarlas en su momento, utilizando las mismas partes mecánicas que existían. Y el tema de uno siempre estar buscando la mejor manera de hacer las cosas de una manera eficiente y buscando el bien para todo el mundo y el confort que pueda hacer. Yo aprendí hace mucho tiempo que uno tiene que aprender y saber para poder exigir. Si yo quiero exigirle a alguien, no puedo ser ignorante de lo que estoy haciendo. Sentarse uno a dar órdenes no consigue resultados. Sentarse uno a enseñar, a aprender cada uno, porque cada cabeza, cada grupo enriquece el pensamiento de todo el mundo, es la parte más importante para lograr los resultados que se esperan. Hoy en día, la juventud, me fascina trabajar con ellos, como te decía, tengo hijos, pero lo que nos pasó, la pandemia, lo que nos ha ido pasando, la despersonalización de las relaciones, la virtualización de las interacciones, ha generado de pronto algunas cosas que vuelven a las personas algo agnósticas, algo alejadas, más frías, y yo creo que la calidez humana es importante. Ahora que volvimos otra vez a esta nueva normalidad, un negocio se cierra más fácil personalmente que virtualmente. Lo puedes hacer. La virtualidad te ha dado muchas cosas, nos enseñó muchísimas cosas y desarrolló, y somos parte de ese desarrollo y de esas oportunidades para mucha gente. Pero la relación uno a uno con las personas, la relación humana, la calidez, es la parte más importante de cualquier relación. Es decir, que esa calidez en pandemia ha sido como el gran riesgo, lo que hemos estado perdiendo y lo que no podemos perder. Tú mira las cifras de divorcios, mira las cifras de suicidios, mira las cifras de enfermedades mentales de la gente, de no poder interactuar. Uno de muchacho, cuando estaba en el colegio, y no, pobres muchachos hoy en día que les pasó 2 años encerrados, uno en cuarto bachillerato, quinto bachillerato, uno salía a montar patineta, a jugar boleatrapo, claro, a montar bicicleta. 2 años las personas encerradas no es fácil. La interactúa, o sea, uno aprende de los amigos, aprende de las amigas, conoce, sale, ¿sí? Claro. Oiga, y es que ahora me pongo a pensar, usted además en plena pandemia asume un reto como el que asume en el liderazgo de una compañía en un escenario totalmente desconocido. ¿Y usted qué pensaba en ese momento? Pues lo asumí antes, o sea, yo llegué 1 año antes, me tocó convivirlo. Era un tema muy complicado porque no había historia, nadie tenía experiencias, claro, y nos tocó aprender. Pero nosotros mantuvimos una compañía operando con 1.800 empleados en su momento en la calle y los resultados se dieron, los indicadores se mantuvieron, la calidad del servicio se mantuvo y bueno, y la compañía, a Dios gracias, salió adelante y hoy en día seguido es una gran compañía en esta ciudad. Bueno, y ese proceso de regresar en el que estamos, ¿qué cambios hay, qué aprendizajes hay para el día a día, por ejemplo? No, lo que te decía, la forma de interactuar, volver, hay mucha gente que se aisló, hay mucha gente que considera, todavía tenemos gente que quiere trabajar remotamente desde la casa, yo no. Yo tengo en mi casa, podría trabajar, yo prefiero salir, encontrarme con la gente, saludar al tipo del ascensor, saludar al vecino, hablar con los agentes, hablar con todo el mundo, sentarse, interactuar. Y eso le enriquece a uno, le cambia, le permite a uno no centrarse solamente estar todo el día aquí delante trabajando. Durante la pandemia, como dices tú en esta compañía, para no mencionar nombres. No, pero la podemos mencionar, claro. Nosotros trabajábamos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y no nos dábamos cuenta. Y éramos todos, al fin de las 10 de la noche, oye, ¿sabes qué? Hay que ir a comer. Claro. Entonces, también fue un desgaste importante y estábamos aprendiendo y haciendo de tripas corazón, ayudando a mucha gente y prestando un servicio para poder salvar, o sea, para poder mantener la ciudad operativa y que la gente pudiera tener las condiciones de sanidad que se necesitaba, donde nosotros éramos un papel preponderante. Pero lo importante de eso no era como tal, porque era una compañía con una solidez importante. Lo importante era que la gente entendiera el mensaje, que la gente entendiera el porqué de hacer las cosas, el impacto o la felicidad o lo que genera el hacer el trabajo que nosotros hacíamos y que era importante para la comunidad. Eso era lo importante y yo creo que eso fue la clave. Yo si no me aislé, yo tenía permiso como era empresa de servicios públicos, yo me iba a las estaciones de bombeo, me iba a las estaciones de aseo, yo iba por todos lados y me reunía con todo el mundo. No se podía quedar en la casa. Y me abrazaba con todo el mundo hasta que me dio COVID. Pero bueno, hay que ver. Bueno, las historias de lo que ha sido este tiempo tan fuerte, con
en medio de la pandemia, la recuperación también desde un empresario, desde un hombre que conoce mucho el sector, don Guillermo Peña Bernal, y que vamos a ir aprendiendo, estamos aprendiendo mucho para la vida, y específicamente hoy en el Día del Trabajador queremos hablar de eso, del trabajar, para algunos, don Guillermo, el trabajar es lo dicen, es una bendición desde su creencia. Algunos dicen, me toca trabajar. ¿Usted cómo define el trabajo? No, yo trabajo porque quiero y trabajo por convicción. Y en estos días leí algo. Hay gente que se queja, y es lo mismo que con el trabajo, se queja de envejecer. Debemos agradecer, no todo el mundo tiene la oportunidad de envejecer. Igual no todo el mundo tiene la oportunidad de trabajar. Nosotros debemos ser agradecidos y bendecidos porque tenemos oportunidades de trabajar y de poder enseñar a las personas a hacer las cosas de la manera correcta y sembrar un futuro para las siguientes generaciones y dejar un país organizado, un futuro laboral, de desarrollo, de crecimiento, de enriquecimiento, de conocimiento. Es la parte más importante que uno puede hacer. Yo soy jubilado. En este momento yo recibo mi pensión, pero sigo trabajando. Primero porque la pensión no me alcanza, indudablemente, ¿sí? Y segundo porque yo no me imagino yo sentado mirando para el techo. No me imagino. ¿Hasta qué momento trabajar? Hasta el día que el Señor me lo permita. Hasta ese día, ¿sí? Mientras tanto no he pensado. No he pensado dejar de trabajar. Oiga, pero es que cuando me dice, soy un jubilado, yo no lo había pensado porque usted entra con esa fortaleza, con esa manera que siempre le vemos. O sea, cuando uno piensa en una persona jubilada, la piensa como cansada. Usted no se ve cansado para nada. No, cuando yo te digo jubilado de que recibo mi jubilación porque coticé y te empecé a trabajar a los 19 años. ¿Sí? Claro. Pero no, mi vida empieza a las 5:30 de la mañana, Caracol, café, y a la oficina 7:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Aquí vengo de la oficina, yo no he ido a mi casa desde que salí esta mañana. Oiga, don Guillermo, hablando también de estas cosas de los jóvenes, yo me ponía a pensar, muchos han cambiado los jóvenes por generaciones. Yo fui profesor en una universidad y una cosa era ser profesor cuando hace 20 años era yo educador, y ahora cuando le oigo las historias a mi esposa, que es profesora, han cambiado el tipo de jóvenes, las aspiraciones. El joven no se queda en un trabajo mucho tiempo. ¿Usted ha notado ese cambio de tantas empresas en las que usted ha liderado procesos? Yo tengo una experiencia. Yo trabajaba en Carvajal y me fui a Chile. Cuando llego a Chile yo veo que la gente empieza a rotar de una manera más muy rápida. Y yo empiezo a decir, y llamo a una amiga que había estudiado conmigo, psicóloga, que había estudiado en Bogotá, pero una chilena, y le digo, Luzma, ¿por qué aquí la gente se va tanto? ¿Por qué la gente rota tanto en este país? Y me dijo, muy fácil, porque este es un país que viene de una contracción que tenía y está en un proceso de expansión. Y si tú miras, la gente siempre está teniendo una mejor oportunidad. O sea, la gente no se está yendo porque no, se está yendo porque hay oportunidades. Eso es bueno, quiere decir que que el país se está moviendo. E igual está pasando. Nosotros estábamos acostumbrados a que uno trabajaba 20 años en una compañía. Hoy en día eso no es la situación. La gente tiene oportunidades de mejorar, estudios en el exterior. Hay una cantidad de cosas que le permite a la gente ver mundo y tener otras oportunidades. Internacionalizarse, cosa que no nos tocó a nosotros en su momento. Pero que usted sí la vivió, porque usted de joven... Yo la viví, pero no todo el mundo. O sea, hoy en día para los muchachos es más fácil, por ejemplo, pensar irse a estudiar a Europa en la época de uno era difícil. En los Estados Unidos era una opción, era muy costoso. En mi familia no había con qué estudiar acá. Hoy en día los muchachos tienen la facilidad de hacer dobles titulaciones, moverse, y eso le permite a la gente abrir mundo, conocer experiencias, traer mejores prácticas. Yo creo que todas esas cosas son muy buenas, y esas oportunidades hoy en día que el mundo nos ha dado, que desafortunadamente durante la pandemia se frenaron un poco, pero hoy en día yo creo que tienen que retomar otra vez sus justas proporciones. ¿A qué edad salió usted del país a buscar nuevas opciones en otros países? No, yo me fui a los 30 años, a los 35 años me fui la primera vez. Pero yo me fui de Barranquilla a los 18 años. Yo dejé de trabajar, o sea, de estudiar, y me fui del colegio, y me fui a estudiar a Bogotá a los 18 años. Volví a mi casa como a los 23. Me casé y me fui, más nunca. Hoy en día he vivido más tiempo con mi mujer que lo que viví en mi casa.
Don Guillermo Peña Bernal, nuestro invitado personaje de la semana, hablando de la vida de un trabajador que lidera empresas y que ha liderado distintos procesos a lo largo de su vida. Y esto es lo que hoy queremos destacar. Lo que uno puede hacer, lo que uno puede construir. Y como bien lo dice don Guillermo Peña, no es tiempo de pensar en parar, sino en seguir innovando, que es lo que yo destaco de lo que ha sido su vida. Vámonos a una breve pausa y enseguida vamos a regresar en este diálogo. Vamos a hablar un poquito más de la Barranquilla, de ese momento cuando estudiaba en el Liceo Cervantes y la Barranquilla de hoy. Ya regresamos en el personaje de la semana de Caracol Radio. Regresamos al personaje de la semana de Caracol Radio en este diálogo con don Guillermo Peña Bernal. Y bueno, historias, anécdotas de un hombre que ha trabajado desde muy joven y que sigue hoy liderando empresas, liderando compañías y compañías incluso a nivel internacional. Y bueno, estábamos hablando ahorita de esa juventud, de esa Barranquilla del Liceo Cervantes. ¿Qué anécdotas vienen a su vida de esa época? Muchas, o sea, yo Martín, yo estudié en el Colegio Parrish, hice hasta segundo bachillerato y algo inquieto, terminé graduándome en el Cervantes después. Algo inquieto. No preguntamos. Para nada. Creo que fue una experiencia importante en mi vida, con una formación que me dio unas bases para lograr hacer una carrera que no era la carrera más fácil que existía en su momento, que era la ingeniería electrónica. Era una cosa innovadora, nueva. Todo en inglés, no había libros, no había literatura en español en su momento. Y bueno, y con las bases que tuvimos aquí en Barranquilla, en nuestros colegios queridos y todo, logramos sacar la carrera adelante. Y la anécdota más bonita es que fuimos 5 compañeros que fuimos de aquí, estudiamos juntos, entramos juntos a la facultad y nos graduamos juntos. Entramos 120 a la facultad y cuando nos graduamos, yo fui el último de ese grupo en graduarme, nos habíamos graduado 12. Duro, o sea, sí. Duro el proceso. Así fue. Y esos 5 siguen siendo amigos. Seguimos siendo amigos. Hay uno que vive en Canadá, con el que nos hablamos menos. Los otros estamos aquí en Bogotá, en Medellín, pero siempre nos hablamos y seguimos siendo amigos. ¿Por qué ingeniería electrónica? Yo quería estudiar ingeniería aeronáutica y me quería ir a estudiar a los Estados Unidos. Y tenía una oportunidad de irme a Houston a estudiar. Pero pues necesitaba los recursos y los recursos no daban sino para la Javeriana. Entonces me fui a la Javeriana a estudiar ingeniería electrónica, que era lo más parecido que había en ese momento. Bueno, ¿y cómo era estudiar en ese momento? Porque cuando yo estudié comunicación social, yo no conocí una cámara de televisión como era, sino mucho tiempo después. Si era, digamos, avanzado. Sí, claro, nosotros teníamos, bueno, el computador era un cuarto con aire acondicionado de este tamaño. El disco duro era una cosa de este tamaño que tiene menos que lo que tiene tu teléfono hoy en día, ¿sí? De memoria. Las terminales eran negras con verde, o sea, eran letricas y había que saber, pero logramos hacer lo que hoy en día tenemos. Se debe a lo que se hizo en esa época, en su momento, que era avanzado, porque si tú te vas hoy en día a ver a Cabo Cañaveral cómo fue el Apolo 11 a la Luna, eran todavía agujitas de relojes con agujitas, que hoy en día, hoy todo es digital, ¿no? Ya a mí me tocó una parte de la transición y eso fue una transición muy bonita porque era aplicar la lógica matemática a lo que existía y aprendimos mucho y pudimos hacer mucho. Bueno, muchos hoy cuando dicen, no, yo me formo, me voy del país y no regresan. Usted regresa a Barranquilla, casi buena parte de su carrera en Barranquilla. ¿Por qué tan ligado a Barranquilla? Pues aquí estaba mi familia, mis padres y todo. Yo estudié, vine, volví de Bavaria de ser un estudiante en práctica y de ser un segundo de ingeniería a ser cabeza aquí del área de automatización y control en la cervecería Águila. Bueno, y ahí empezó el proceso. Después me fui a Carvajal, después fui escalando, me fui aislando de la parte técnica, me fui yendo más hacia las áreas comerciales y las áreas administrativas, pero con la parte más importante que uno puede tener, que es esa base de tecnología que te permite a que todo es posible. Es que a mí tú no me puedes decir que algo no se puede hacer. Yo sé que hay una cajita que yo le meto esto por acá y debe salir por acá. El tema es cómo hago la cajita, que es el programa o el hardware o lo que tengan que hacer, pero todo se puede hacer y todo tiene una lógica matemática.
Oiga, ¿usted es de los que en su tiempo libre está reparando cosas en la casa? Total. Yo tengo herramientas, tengo todavía todo en estudio. Ahora me acabo de comprar un microscopio para poner al computador, como ya los ojos no me dan bien, que multiplica 1500 veces lo que estoy mirando así, lo miro en la pantalla del computador. Ah, caramba. Sí. O sea, que está siempre inquieto en la casa. ¿Usted de niño era de los que desarmaba un balín? Yo desarmaba todo, las calculadoras las desarmaba, todo lo que caía en mis manos lo desarmaba. ¿Cuál fue el primer juguete que desarmó? No, yo creo que yo jugaba mucho con la máquina de coser de mi mamá, que tenía un pedal y jugábamos con el pedal y se lo desarmábamos y eso era un lío, pero eso era cuando éramos chiquitos. Y después el triciclo, eso hacía uno con el triciclo, hacía paletas, hacía de todo. Y bueno, y no se llevó su regaño en esa época. Total, por desarmar uno cosas. andaba y rompía cosas en la casa, con el triciclo rompía el florero y hacía de cuantas cosas, pero Sí, oiga, a propósito de eso, don Guillermo, a veces uno tiene muchachos inquietos que son de esos, que desarman balines y la gente, bueno, ya la gente ha aprendido mucho que ahí hay una inteligencia especial que hay que desarrollar, pero a veces la gente no comprende ese talento, ¿no? No, yo tengo herramientas, yo desarmo todo. Yo necesito saber cómo funciona y lo abro. Bueno, don Guillermo Peña, hablemos un poco de ese tránsito por una compañía que ahorita mencionábamos, El Caribe, que fue en su momento uno no se imaginaba en ese momento que pudiera existir unos teléfonos y que el teléfono ya no era el teléfono fijo de la casa, sino que eran en ese entonces unas panelas, unos aparatos muy grandes. Eran buenísimos para defenderse de la inseguridad. Sí. Cuénteme un poco de esa experiencia de El Caribe, porque además tuvo un sueño de ser una empresa regional, de unir ese concepto del Ser Caribe. Hablemos antes de la empresa. Ajá. En el año 93 yo trabajaba con Carvajal y se iba a abrir la licitación se estaba abriendo la licitación de telefonía celular y había que crear una compañía. Entonces yo creé una compañía aquí en representación de Carvajal con empresas públicas de Medellín, que vino el señor Mauricio Campillo, a quien conocen, y me busqué a unos inversionistas barranquilleros, que entre ellos estaba los Fernández del Heraldo y otros. Y creamos una compañía que en su momento se llamó Costelar. En ese momento a mí Carvajal me traslada para Chile, esa compañía se trasladó después a Medellín, que fue lo que se llamó Oxel y Voz a Voz. Esa compañía la armamos aquí en Soledad Atlántico, en la notaría de Joao Herrera, en marzo de 1993. Después de ahí yo, al irme a Chile, cuando regreso me trae la organización Sarmiento a manejar una compañía de telefonía celular en Cali, que se llamaba Moviline. No me amañé en Cali, había muchos temas de inseguridad en Cali y me ofrecieron venirme a El Caribe. El Caribe era una compañía que Elvia Mejía había promocionado, que era la competencia de la que ya habíamos armado nosotros acá antes. Y era una compañía que se hizo con la cédula de algunos inversionistas, porque nosotros nunca teníamos plata, pero logramos mantener el 60% del mercado, no con la mejor tecnología ni la mejor cobertura. Nuestro competidor, que era Celumóvil del Grupo Santo Domingo, tenía mejor tecnología pero nosotros atendíamos mejor a la gente y queríamos más a la gente. Y logramos hasta el día que vendimos la compañía mantener el 60% de mercado aquí. Y fue una familia, o sea, la gente de El Caribe, hoy en día hay un grupo grande en Tigo, hay otro en la industria en la que yo estoy ahora, hay mucha gente buena que nos formamos con las uñas, hubo un buen liderazgo de la compañía a todo nivel, y yo creo que esa compañía hizo historia en esta ciudad. ¿Se acuerdan de Hola, es El Caribe? Claro, claro. Ahora, usted dice que, fíjese, tenían el 60% del mercado y el factor fundamental era la gente entonces. Era la gente y que éramos vistos como de acá. Claro. El ¿Sí? Ser Caribe. Exactamente. Teníamos una revista todavía que se llama Ser Caribe. Sí. Por ahí tengo los ejemplares todavía. Pero eso fue intencional, el llegar y desarrollar el mercado con ese concepto. Sí, claro, era la forma de acercarnos a la gente, de tener planes más accesibles, de ser muy innovadores, porque todo era un paquete en las otras compañías que se armaba a nivel nacional, y nosotros teníamos un tema que nosotros manejábamos, nada más los 9 departamentos de la costa, donde la población era la más dispersa y donde el Producto Interno Bruto era el más bajo de todo el país. Y adicionalmente a eso, dentro de la misma costa teníamos culturas distintas. Entonces, cuando sacábamos la revista Ser Caribe, teníamos que sacar en una edición el Atlántico, en otra edición el Magdalena, en la otra edición el Bolívar, en la otra edición Sucre, en la otra edición Córdoba, en la otra Guajira. Porque si no, todo el mundo saltaba. Y era una revista que tenía buena circulación. Bueno, precisamente de eso,
antes se vivía mucho ese espíritu caribe, que lo vimos en Telecaribe, por ejemplo, la empresa de energía que unía todo el Caribe también, que lideró Eduardo Verano de la Rosa. Es decir, el concepto Caribe era muy fuerte. ¿Eso se ha perdido? Yo no creo que se haya perdido y cada día se fortalece más. Yo creo que el Caribe colombiano, especialmente aquí el departamento del Atlántico y todas estas ciudades costeras, creo que es la ambición de muchos habitantes de otras regiones del país de venirse. El crecimiento de Barranquilla, la transformación que hemos tenido en Barranquilla ha sido un modelo para otras ciudades. O sea, uno ve Barranquilla, la ciudad con que, entre otras, yo fui nacido en Bucaramanga, pero me crié aquí, ¿sí? Ah, caramba, esa parte de decir, yo lo hacía usted barranquillero. Yo nací en Bucaramanga, ¿sí? Mi mamá es barranquillera y por eso desde los 4 años viví aquí. Pero eso no lo estás viendo en otras ciudades. O sea, uno que se mueve por las ciudades, el ambiente, la gente, el desarrollo que ves aquí es un tema y un ejemplo a mirar, y eso se debe a que la gente es abierta, a que la gente está siempre ávida de aprender, de desarrollar, de recibir, de compartir, que no se ve en otros sitios. Tenemos temas de inseguridad, sí, como lo tenemos, y es producto de, pues, indudablemente de que tenemos en todo el país y en todos estos países latinoamericanos un tema de pobreza. Pero, y si tú miras hoy en día con todas estas campañas de odio que existen entre unos y otros, aquí es donde menos se ve y donde la gente vive más tranquila, donde la gente es más feliz. Pero fíjese en eso, don Guillermo, que en medio de todos uno escucha y lee en redes sociales a gente que critica mucho lo que pasa en Barranquilla por distintos aspectos. Que hay mucho cemento, que hay cosas que no se hacen, que la ciudad tiene muchas dificultades. Pero de pronto usted y yo lo sabemos. Esta Barranquilla de hoy no la soñábamos hace 20 años, cuando teníamos los problemas de servicios públicos, cuando teníamos los problemas que los niños se morían de gastroenteritis. La noticia que yo cubría en ese momento era que los niños se morían. ¿Cuántos niños habían muerto en Barranquilla en una semana o en un día? Y levantabas el teléfono y eran 45 minutos para que te diera tono. También, claro. Sí. Entonces, ha pasado algo en Barranquilla. Ha pasado. Nos fuimos muchos y volvimos muchos con ideas de aportar, y todo lo que hemos hecho entre todos, se ve en los resultados. O sea, el esfuerzo de muchas personas, de mucha gente queriendo desarrollar su ciudad, queriendo el bienestar para sus compatriotas o sus vecinos, es lo que ha logrado esto. Y el trabajar en equipo, que nos quejamos de que sí, que hay lo uno, que hay lo otro, pues todo el mundo se quejará y alguien tendrá de acuerdo a cómo le vaya en el baile, como digo yo. Pero yo creo que somos un modelo a mirar y a copiar. Y hay cosas que tenemos que mejorar. O sea, tú miras, allá estaba mirando estadísticas, Bucaramanga es la ciudad con el menor nivel de pobreza, aquí hay más. Pero también esto ha sido histórico. O sea, nuestro clima, nuestras cosas tampoco ayudan tanto como puede ayudar en otros lados. Pero hay formas de solucionarlo con dedicación, con compromiso y con ganas. Y, por ejemplo, esas características de esa Barranquilla de hoy las tienen en cuenta compañías como la que usted lidera en la vicepresidencia para decidir, ¿es Barranquilla el centro de operaciones? Claro, Barranquilla, primero, era una ciudad en este negocio en que estamos, donde el lenguaje es el más neutro en este país. El bilingüismo es muy importante. Nosotros, esta industria, por ejemplo, que hoy en día representa el 3% del PIB a nivel nacional, en Barranquilla genera más de 12.000 empleos en esta industria. ¿12.000 empleos? 12.000 empleos se generan en Barranquilla, en la industria del BPO y del contact center. Y el hecho de tener gente bilingüe, formada con el bilingüismo y abierta a otras culturas, lo que le ha dado el crecimiento a esta. También tiene, en este negocio, tú tienes crecimiento. Si tú miras comparado el año pasado con acá, Medellín como tal creció el 55% en facturación en la industria de BPO. Bogotá creció el 1%, nosotros crecimos el 15% aquí en Barranquilla. O sea, las estadísticas, esta es una empresa de 325.000 millones de pesos al año de exportación de servicios, donde el 69% de las ventas se hacen a compañías de Estados Unidos, el 8%, que es el que le sigue, es España, que genera inversiones en tecnología de 2.000 millones de pesos al mes. Impresionante. ¿Sí?
de los gastos y las inversiones de esta compañía, el 68, 70% o el 65%, dependiendo de lo que estés, son gastos de personal. O sea, está generando empleo, está generando desarrollo, está generando bienestar, ¿sí? Entonces, a veces tú oyes hablar a alguien que es que trabajar en esta industria es como esclavo. No, todos trabajamos. Yo trabajé turnos toda mi vida. Cuando trabajaba en cervecería, de 6 a 2, de 2 a 10 o de 10 a 6. Una semana uno, una semana otro, una semana otro. Eso no es esclavismo y para eso te pagan, para eso tienes recargos, para eso te reconocen todas tus prestaciones y lo que tienes que hacer. Y son oportunidades que en la vida no se dan todos los días. El 80% de la gente que trabaja con nosotros es menor de 30 años. El mínimo ingreso que se ganan son 4 millones de pesos mensuales. Una persona a quien tú conoces, que no voy a decir quién es aquí, profesional con máster y todo, trabajando en una de las empresas más grandes de esta ciudad, se ganaba 2.900.000 pesos mensuales. Estos son muchachos estudiantes que se ganan 4 millones de pesos, que tienen beneficios, que tienen planes complementarios de medicina, que tienen una cantidad de cosas que son oportunidades que le da a la gente para desarrollarse, para seguir estudiando, para engrandecerse. Claro. La alcaldía de Barranquilla ha desarrollado un programa de darle impulso a esta oportunidad que ustedes, los empresarios, vieron y que yo siento que de alguna manera ha sido importante ese programa de inglés para el trabajo. Total. Eso lo ha liderado la alcaldía, está AmChams también ha funcionado la Cámara Colomboamericana de Comercio, y eso es importante. O sea, nosotros estamos contratando mensualmente gente y 100% bilingüe. O sea, nosotros atendemos el mercado. El 65% de las empresas de BPO en este país son empresas nacionales y el 35% son multinacionales o multilatinas, de acuerdo a las estadísticas que presentó el Diario de la República hace un par de meses en una publicación. Y la gente es 100% bilingüe. Barranquilla es, adicionalmente, por lo además lo que te decía, el neutralismo en el tono. O sea, somos los más neutros en todo el tono que puedes ver. A ti te contesta un argentino en inglés y tú sabes que es argentino. Te contesta un mexicano y sabes que es mexicano. Te contesta un barranquillero aquí y no sabes de dónde es. Y eso es definitivo en el negocio. En el negocio. Adicionalmente, hoy en día el negocio ha migrado. Ya no es tanto voz. Gran parte son chats. Gran parte son con robots, complementos, chats, correos. Y hoy en día es una persona atiende 3 clientes al tiempo. 2 clientes al tiempo. Tiene 3 pantallas de computadores, está trabajando. Entonces, y eso adicionalmente a la gente que trabaja ahí le abre oportunidades, conocimiento, ideas, creatividad, ¿sí? Unos para bien, muy poquitos para mal, pero hay muchos que se engrandecen en su vida profesional. Fíjese que eso que usted acaba de decir es muy importante. Yo recuerdo que cuando yo empecé en periodismo, empezábamos en máquina de escribir. En la máquina de escribir. Me acuerdo en Carvajal nos decían, el computador nunca reemplazará la máquina de escribir porque vendíamos la Brother. Ajá, claro. Y hoy en día ves a comprar una. Claro. Entonces, y mi primera tarea era escuchar noticias. Yo estaba en una emisora local, escuchar a Caracol Radio, tomar datos mentalmente y escribirlo en una máquina. Y era un estudiante. Yo decía, ¿eso para qué me sirve? Estoy perdiendo mi tiempo. La rapidez mental que yo aprendí allí me ha sido fundamental a lo largo de la vida. Es algo parecido a lo que sucede hoy. Es decir, un muchacho que llega a un escenario como el que usted me acaba de plantear, le abre toda esa creatividad para el futuro, para poder desarrollar otras opciones. Mira, lo que nosotros prestamos es soporte a clientes que tienen o algún problema o alguna inquietud o requieren de una solución de algo, ¿sí? Las personas tienen base de conocimiento, tienen un entrenamiento que normalmente es un entrenamiento largo, ¿sí? Y ellos tienen la capacidad para saber si no tienen la solución aquí, tienen la base de conocimiento, entran, la buscan, la leen mientras están atendiendo, van dando soluciones y van solucionando sobre la marcha, y eso te va dando una agilidad mental bastante importante. Y te va enseñando a aprender también a conocer distintos estereotipos de gente buena, gente con malas intenciones, gente desubicada. O sea, ahí llega de todo. O sea, uno recibe mensajes de todas partes del mundo, de todos los países del mundo, que no son los tuyos, ¿sí? Y tú no sabes el tipo a veces ni siquiera dónde está localizado el tipo que te está escribiendo.
Bueno, y de alguna forma a usted le llegan me está pasando esto y le piden el consejo. Nosotros, todos estos negocios tienen un área que se llama el área de aseguramiento de calidad, que está monitoreando cosas, está mirando que si las personas aleatoriamente contestaron como era, o porque hay gente que, como dicen, les da rabia y contestan de mala forma. Es algo que no podemos hacer. Entonces está uno le toca tomar medidas en algunos momentos de llamar la atención de esto para corregir esas situaciones. Don Guillermo Peña, qué conversación tan interesante. Hemos pasado por varias empresas. No puedo dejar ya finalizando el programa, porque queda muy poco tiempo y mucho que conversar. No hablamos del puerto, no hablamos de AAA, por ejemplo. Es que uno dice tecnología, puerto, luego una empresa de servicios públicos. O sea, hay un cambio de chip muy grande allí en eso. Pues no hay un cambio, porque todo significa una organización, un desarrollo y unos parámetros a los que vas a seguir. De todas esas empresas que han mencionado, hoy en día son empresas exitosas, bien manejadas, que les ha seguido yendo bien. O sea que, como digo yo, nadie es indispensable en ningún lado, y que son modelo de la ciudad. Y el orgullo mío es haber sido parte en algún momento de la vida de ese granito de arena que uno pudo haber aportado ahí. Y en las empresas la experiencia de la empresa de servicios públicos, pues fue haber podido contribuir y devolverle a la ciudad en esfuerzo, en trabajo, en dedicación, lo que la ciudad le dio la oportunidad a uno de ser lo que uno es hoy en día. Guillermo Peña se levanta, nos decía, 5:30 de la mañana, escucha radio, sale a trabajar, trabaja todo el día, no tiene por qué hacerlo, lo disfruta. En el Día del Trabajador, esta es una reflexión que quería hacerle a toda la gente, que es disfrutar lo que se está haciendo. Y yo le diría hoy, ¿cuál es esa principal virtud que debe tener un trabajador, don Guillermo? Trabajar con convicción, trabajar con ganas, ponerle cariño y amor a lo que se hace. Cariño y amor a lo que se hace. ¿Y trabajar hasta cuándo? Hasta que las fuerzas se lo permitan a uno. Yo creo que la experiencia, el deseo y las ganas, pues además de contribuir con el desarrollo tanto de las regiones, de las empresas, es con el desarrollo profesional de uno. El hecho de uno sentirse útil, de poder aportar, es lo más importante que hay en la vida. Ha sido para mí un gusto poder conversar con usted de estos temas, sus orientaciones, ese ejercicio que hace todos los días con la gente que tiene esa posibilidad de que usted le hace el coaching, nos lo ha hecho aquí a todos nosotros. Gracias por su tiempo, don Guillermo Peña. Con mucho gusto, Martín. Bueno, oiga, y un dato interesante, yo, muy amigo de su hija que trabajó con nosotros aquí en esta casa, una gran lectora. Total, sigue en eso. Sigue, Sí. Tiene su club de lectura y todo eso. ¿Lo aprendió en casa? Yo leo mucho. Lo que pasa es que yo tengo ciclos. En esto, otra vez estoy en el ciclo de leer de todas las nuevas teorías de administración, de etcétera. Entonces, tengo ciclos de novelas, tengo ciclos de esto, ahora tengo ciclos otra vez de libros de referencia, etcétera. Yo tuve una historia muy interesante. Al ser parte y ser el gerente general de Carvajal acá y en Chile y todo esto, nosotros teníamos Editorial Norma. Entonces a mí me llegaban todas las muestras de los libros y yo tenía por lo menos que leerme los resúmenes para poder después en las reuniones de ventas opinar. Entonces ahí aprendí y mantenía esa disciplina de la lectura. Guillermo Peña Bernal desarmó la máquina de coser de la mamá. Pasó por un colegio, no sabemos, después pasó a otro. De los primeros ingenieros electrónicos, desarrolló una carrera, como la han escuchado ustedes, a través de varias empresas, un trabajador de toda la vida, y a partir de una persona decirle a todos ustedes, feliz Día del Trabajador, trabajen con amor, con dedicación, como lo hace don Guillermo Peña. Gracias por estar aquí en Personaje de la Semana de Caracol Radio. Gracias, Martín, y gracias a todos, y bueno, que pasen un feliz Día del Trabajo. Nos vamos y sigan ustedes con la mejor compañía, la de Caracol Radio.